Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Valeria Prieto y esta vez les traigo una biografía de uno de mis pintores favoritos porque sus piezas están hermosas, llenas de historias, de poesía y de pinceladas que casi se pueden tocar como si fueran de seda o de satín. Me refiero al pintor neerlandés Sir Alma-Tadema. Fue un artista que convirtió la antigüedad en un espectáculo visual lleno de mármol, de flores y emociones, además del deslumbrante azul del mar y del cielo mediterráneo. Sir Laurens Alma-Tadema, quizás lo has visto sin saberlo, porque su influencia llegó incluso al cine, pero detrás de esos cuadros llenos de detalles hay una vida sorprendente y hoy te la voy a contar. Alma-Tadema nació el 8 de enero de 1836 en los Países Bajos, en un pueblito llamado Dronten. Desde muy niño su historia estuvo marcada por la pérdida de su padre. Murió cuando él apenas tenía 4 años. Esto lo obligó a refugiarse en el dibujo y en los libros, y todo gracias a su madre, quien pensó que era buena idea incorporar educación artística a Laurens y a sus hermanos. A la edad de 15 años, tuvo un colapso físico-mental y se pensaba que le quedaban pocos días de vida, gracias a que fue diagnosticado con tuberculosis. Así que durante esos días se dedicó a dibujar y a pintar, finalmente logrando así su recuperación. ¿Ya ven? El arte salva vidas, amigos. Imagínate que a partir de ahí, con apenas 15 años, ya estaba en la Real Academia de Amberes, aprendiendo a pintar como los grandes maestros flamencos. Un dato curioso es que al principio Alma-Tadema quería ser pintor histórico, pero histórico medieval, y una visita a Roma y a Pompeya durante su luna de miel lo cambió todo. Descubrió las ruinas, los mosaicos, las paredes pintadas y dijo: aquí está, esto es mi mundo. Y desde entonces, la antigüedad romana fue su musa eterna, aunque al principio también dedicaba gran tiempo de su trabajo a inspirarse en los egipcios. Su estilo y temática es algo que lo hace fascinante porque no se limitaba a copiar esculturas o arquitectura romana. Él revivía todo ese mundo. Sus cuadros parecen ventanas abiertas al pasado. Podemos ver el mármol brillante, las flores frescas, los metales relucientes. Las telas son casi palpables. Su obsesión era la exactitud. Visitaba museos, coleccionaba libros, viajaba a Italia, hacía bocetos de las ruinas, pintaba flores súper frescas, incluso medía las columnas. Así lograba escenas donde cada detalle arqueológico era real, pero al mismo tiempo impregnado de una belleza casi cinematográfica. Una de sus obras más sobresalientes y probablemente una de las más famosas está Las Rosas de Heliogábalo, donde podemos ver un banquete imperial que termina en tragedia bajo una lluvia sofocante de pétalos. Y esta fue basada en un episodio de la vida del libertino emperador romano Heliogábalo. La pintura representa al emperador asfixiando a sus invitados en una orgía bajo una cascada de pétalos de rosas. Bueno, o sea, asfixiándolo con los pétalos de las rosas. Y bueno, las representaciones de las rosas se enviaban semanalmente a su estudio en Londres desde la Riviera Francesa, y esto pasó durante 4 meses en el invierno de 1888 y
bueno, aquí podemos ver cómo las flores se representan tan vivas. Otra de sus pinturas es La Primavera, que parece un desfile romano lleno de vida y de flores. Y Las Mujeres de Anfisa, con esa sensación etérea y elegante que lo caracteriza. Cada cuadro no es solo una pintura, es como entrar en una película de época, pero pintada con una sensibilidad bastante poética. Y bueno, ahora un poquito de su vida personal. Alma Tadema se mudó a Londres en 1870, donde volvió a casarse después del fallecimiento de su primera esposa y se convirtió en uno de los pintores más exitosos de la época victoriana. Fue tan celebrado que incluso la reina Victoria y la alta sociedad lo coleccionaban y en 1899 fue nombrado Sir, convirtiéndose en Sir Lawrence Alma Tadema. En 1883 regresó a Roma y a Pompeya, donde se habían realizado nuevas excavaciones desde su última visita. Tadema dedicó mucho tiempo a estudiar el yacimiento, yendo ahí casi a diario. Sin embargo, en ocasiones integró tantos objetos en sus pinturas que algunos decían que estos parecían catálogos del museo. Un detalle entrañable es que en su casa en Londres, su estudio lo diseñó lleno de mármoles, de columnas, de mosaicos, como si viviera en su propio museo romano. Ahí organizaba cenas artísticas donde los invitados literalmente sentían que viajaban en el tiempo. Yo hubiera querido ir. Los últimos años de vida de Alma Tadema vieron el surgimiento del postimpresionismo, como el fauvismo, un poco de cubismo, y todos le parecían horribles, o sea, los desaprobaba. ¿Y cómo no los iba a desaprobar cuando la diferencia de estilos es totalmente monumental? Murió a causa de úlceras estomacales el 28 de junio de 1912 a la edad de 76 años. Fue enterrado en la cripta de la Catedral de San Pablo en Londres. Y bueno amigos, aquí les tengo unos fun facts o cosas interesantes de Alma Tadema. Y es que era considerado el maestro del mármol, tanto que algunos críticos decían en broma que lo hacía mejor que los mismos romanos. Su obsesión con los detalles arqueológicos fue inspiración directa para Hollywood. Y lo podemos ver en películas como Cleopatra de 1963 y Gladiador del 2000. A pesar del discreto encanto y la erudición de sus pinturas, Alma Tadema era de carácter travieso y juvenil. Dicen que era un poquito infantil en sus bromas y tenía arrebatos repentinos de mal humor que podían transformarse en una sonrisa encantadora. O sea, medio loco el hombre. En su vida personal, Alma Tadema era extrovertido y de personalidad cálida. También era un caballero robusto, alegre y corpulento. No tenía ni rastro del delicado artista. Era un amante alegre del vino, las mujeres y las fiestas, como todos los artistas, supongo yo. Aunque hoy es admirado, después de su muerte en 1912 fue casi olvidado durante medio siglo. Solo en los años 60 y 70 fue redescubierto como el genio que hoy conocemos. La obra maestra de Alma Tadema más cara se vendió por casi 36 millones de dólares. Y bueno, esta pieza es El hallazgo de Moisés, que es una obra maestra del siglo XIX y se vendió más de 7 veces en la estimación de preventa, que eran 5 millones de dólares, en Sotheby's en Nueva York. Y bueno amigos, Alma Tadema nos enseñó
que el arte no es solo una ventana al pasado, sino también es una manera de el pasado hacerlo presente. Con cada pincelada nos regaló sensación de que Roma, Grecia y Egipto siguen vivos, esperando ser contemplados por todos nosotros. Quizá por eso, aunque sus cuadros se pintaron hace más de 100 años, aún nos siguen hablando hoy en día, porque son belleza, historia y emoción en estado puro. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video con la información del pintor Sir Lawrence Alma Tadema, que me encanta, y yo los invito a que sigan descubriendo su obra, porque de verdad es hermosísima y hay muchas piezas que no se pueden perder. Y espero que les haya gustado este video con la información y las imágenes que les compartí. No se olviden de suscribirse al canal, darle like, compartir, comentar y nos vemos a la próxima. Bye.